pantalla. Espérame tantico. Tenemos esto. ¿Ve mi pantalla? Sí, profe, sí, señora. Bueno, bueno, ¿cómo les ha ido en el curso, apreciados estudiantes? ¿Cómo han estado? ¿Todos ya aprobaron? ¿Aprobaron sus actividades? Vamos en eh, cerramos la tarea 2, vamos con la tarea 3. Son 4 actividades dentro del curso. Entonces, no sé si alguno quiere que le habilite alguna evaluación que tenga pendiente, alguna duda, inquietud, para poder, pues, habilitarles, ¿no? Antes de iniciar con la temática. No sé qué piensan ustedes, qué me dicen cómo van, porque es que a la vez pasada tuve encuentro de una web que hice con ustedes también y algunos estudiantes me dijeron, no, profe, tengo pendiente esto, algunas inconsistencias que tenían frente al curso, se les aclaró y dimos inicio al encuentro, pero no sé con ustedes, ¿todos van al día? Mi pregunta es, ¿todos van al día? Pues yo voy bien, gracias, profesora, por esa amabilidad y en los quizzes bien y muy amable. Ah, qué bien. Sí, la idea es que ninguno vaya a perder un curso porque es tiempo, dinero, sacrificio, ¿cierto? Ustedes a veces hacen 2, 3 actividades y se desmotivan y dejan, tienen un buen porcentaje, un buen avance y al último pierden el curso por 20, 10, 30 puntos, algo que pueden eh, hablar con un tutor, solucionar, mirar. La idea es, yo no busco a que ustedes se queden porque yo comprendo las dificultades que tenemos todo frente a estudiar con esta modalidad. La universidad busca llegar a ustedes en sitios muy alejados donde el internet es difícil, también el medio ambiente a veces no favorece porque la conectividad no llega, a veces por dinero no tenemos una buena conexión o un buen equipo para trabajar. Entonces son múltiples factores que se aparecen en el desarrollo de, de ser profesionales o del programa que estemos estudiando. Entonces yo me pongo a pensar en todas esas situaciones porque yo las viví, las he vivido como estudiante, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo le puedo yo ayudar al estudiante? Pues siendo un poco más flexible y entendiendo las necesidades de ustedes. Entonces, si ustedes pueden todavía ingresar a la plataforma e inscribirse a las 2 estudiantes que llegaron, Carolai y Carolina, y Michelle, no sé si Michelle Dayana también se inscribió, al CIPAS del curso. Ahorita voy a hacer la oferta del otro, porque quedó con la misma fecha de hoy. Entonces, ahorita hago cambio para que mañana asistan al otro encuentro. Entonces, les venía diciendo que alguna dificultad que tengan frente a los cuestionarios o que no hayan entendido algo, si no han podido ingresar, porque algunos estudiantes no me han ingresado al curso, no entiendo, no sé cuál, porque he tratado con la monitora de comunicarme, les escribo por WhatsApp para saber los inconvenientes, pero realmente no sé, no he podido llegarle a todos para que sea todos los 350 estudiantes, no, tengo 377 estudiantes a cargo, por eso soy la única tutora, y como el curso es autodirigido, pues solamente la metodología es solamente cuestionarios a partir de lo que se diseñó en el curso para que ustedes aprueben las actividades a partir de las lecturas. Hoy vamos a profundizar un tema que es el papel de la lengua materna en la construcción del pensamiento y de la identidad, haciendo como un refuerzo frente a lo que están viendo en el curso y sobre todo a lo que ya vieron en el curso de lengua materna 1.
¿sí? Hacer como ese anclaje entre los dos cursos, porque usted ahorita están viendo todo lo que es la parte de, de la ética que debemos tener frente a toda la información que tenemos y recibimos frente a la IA, eh, todo el metalenguaje que utilizan ahora los ingenieros para crear contenido, toda la información, todo eso hace parte de la psicolingüística. Entonces, aprender y a manejar todos esos conceptos que se le están abordando allí para que ustedes lo afiancen y conozcan, ¿cierto?, diferentes procesos. Eso lo vimos la clase pasada en el encuentro de la web. Ahora vamos a ver un tema, porque ese es un CIPAS, y un CIPA es hablar de un tema que sea en común frente al curso. Entonces, este es lo que he diseñado hoy para ustedes, como para afianzar y recordar temáticas y ser como conocer más a fondo frente a la lengua materna. Entonces, ya como estamos grabando, nadie manifestó alguna dificultad que tenga frente al curso. Creo que todos van aprobando. La vez pasada habilité como 3 cuestionarios para que lo vuelvan a presentar y no queden reprobados o no los pudieron presentar. Entonces, en este caso, creo que todos están aprobando el curso. Esa es la idea, que tengan una buena nota. Bueno, entonces me voy a ir a la presentación aquí. Entonces, eh, tenemos el CIPA. Este es un CIPA, lo denominé el papel de la lengua materna en la construcción del pensamiento y la identidad. El curso de lengua materna 2 con un código 551002, directora de curso. Mi nombre es Bárbara Triana, docente de la UNAD hace 10 años. Pertenezco al CEAD Ibagué y estoy a cargo ahora del curso de lengua materna como tutora, lengua materna 1 y lengua materna 2 como directora. Entonces, no sé si ustedes escuchan acá el audio. ¿Sí? ¿Se escucha el audio o no? No sé si lo puedan escuchar. No, ¿Escuchan el audio? No, yo no espérame lo a ver. escucho. No lo escuchan, entonces no sé dónde es que se le mueve por aquí. Hay un lado donde alguno sabe dónde es que se le da para que en más opciones, creo que es configuraciones y efectos, creo. Ah, configuración de audio. No sé si es acá audio especial, modo de audio, de música, no, será acá. Voy a volverlo a proyectar. ¿Ustedes qué están viendo ahorita en la pantalla? ¿La foto de ustedes o están viendo la presentación? Estamos mirando la presentación, bueno, en mi caso. Ah, en su caso, entonces solamente estoy proyectando. Voy a volver a reproducir el video a ver si lo escuchan. ¿Se escucha? No se No, escucha, señora. profe. Ay, bueno, no supe cómo activarlo. ¿Alguno sabe cómo activar el sonido? Pero a ver, yo miro, vuelvo y miro acá. No, cerremos aquí este y volvamos a mirarlos. Creo que es por los punticos. Efectos, configuración, efectos. Efectos, no, efectos tampoco es. Ay, Dios. Bueno, igual yo les voy a compartir la presentación. El audio que está ahí es producido por la IA, un guión que yo le coloqué al sistema de la IA para que me arrojara la presentación del video. Pero es algo cortico, donde se presenta el curso, ¿sí? Lengua Materna 2 y donde los invita a ustedes a que participen del encuentro. En sí es eso. ¿Listo? Para que no se angustien que sea información muy relevante, no, es algo general. Para haciendo uso, pues teniendo en cuenta lo que están viendo ustedes en el curso como tal, de, de utilizar la IA a favor, no en contra, ¿no? Porque es que a veces utilizamos la IA en extraer información y colocándola como propia.
muchos trabajos que he visto del curso de lengua materna, en ese caso ustedes no, porque ustedes no entregan producto, no lo entregan, pero en otros cursos sí me he notado que pues los estudiantes entregan productos y tal como lo arroja la IA, así lo copian y lo pegan. Y esa no es la ética. La ética de uno es tener un aprendizaje autónomo, autorregulado, que yo mismo me mido. Si yo me quiero engañar, pues yo copio y pego y entrego y digo que lo hice. Pero a veces el sistema o los tutores nos fijamos de esa ética que tiene el estudiante para el aprendizaje. El tutor no se está robando conocimiento, el que se está robando conocimiento son los mismos estudiantes. ¿Por qué? Porque no cogen un sílabus, no miran la literatura que se les deja allí, ¿m? Para que analicen y hagan un buen documento donde la IA sí sirve bastante, pero para que nos arrojen ideas y poder yo hacer una comprensión desde la lectura que me dan los tutores, ¿sí? La lectura recomendada para analizar con lo que me está arrojando la IA para hacer un análisis conjunto de lo que yo pienso, lo que piensa la IA y lo que el autor del texto que me están dando hace una unión y donde yo pueda argumentar y entregar un buen documento. Eso es lo que hacen. Uno tiene que utilizar la IA a favor, no en contra. ¿Sí? No decir que la IA, todo lo que la IA arroja también es verdadero, porque a veces hay cuestiones que uno le tiene que preguntar a la IA, venga, esto es como que uno lee y dice, venga, pero esto como que yo veo que no es verdad. Y uno le pregunta, venga, ¿esto que me está diciendo es verdad? Y no me dice, sí, me equivoqué, eso no es. Entonces hay que saber también utilizarla, indagar. Ustedes están en el boom de la tecnología, estamos en una nueva era donde antes eso no se veía, ¿sí? Acá pueden haber gente mayor, por ejemplo, yo tengo 52 años y yo nunca me imaginé que iba a llegar esto. Y ustedes lo están viviendo ahorita como estudiante. Yo soy estudiante maestrante y estoy viendo ya estoy terminando mis cursos. Bueno, ya los termino, estoy haciendo mi trabajo de grado y pues sirve mucho porque le aporta a uno muchas ideas tanto para investigación, para presentaciones, muchas ideas que nos sirven, que antes no, todo era ir a una biblioteca, sacar apuntes, ir a consultar, y ustedes tienen toda la mano para el aprendizaje. La idea es no dejar que eso nos aborde y nos aleje de la realidad, que tenemos que ser conscientes del aprendizaje que vamos a tomar, porque ustedes son los futuros docentes del país. Ustedes van a tener la responsabilidad de educar. Y si ustedes no afianzan un conocimiento, pues no van a poder orientar a esos estudiantes que van a venir con mucha más, imagínense, si ustedes lo están viviendo, imagínense ustedes en unos años todo lo que se viene en la tecnología y en el aprendizaje. Entonces vamos ahora a, a entrar en la temática. Entonces tenemos una agenda, pues el saludo ya lo hice, ¿cierto? Ahora viene una introducción de la lengua materna como herramienta de comunicación y identidad cultural y en el desarrollo cognitivo, ejercicios prácticos y preguntas e inquietudes. Vamos a abordar ahora, entrando ya con la temática, la lengua materna es el punto de partida desde el cual aprendemos a comprender el mundo y a construir nuestra identidad. Bueno, entonces a partir de esto que les acabo de decir acá, ¿quién puede aportarme algo para empezar a conocerlos y a tener un diálogo continuo con ustedes, sino que solamente sea yo la que hable y la que aporte, porque sus conocimientos también son válidos, su experiencia, todo lo que han vivido, porque todos vivimos en contextos diferentes, ¿cierto? Entonces también me gustaría escucharlos frente a la lengua materna. Eso que acabo de decir, la lengua materna es el punto de partida desde el cual aprendemos a comprender el mundo y a construir nuestra identidad. ¿Quién nos puede aportar frente a eso?
¿Quién dice tomo la palabra? ¿Ninguno? ¿Qué piensan? ¿O solamente me quieren escuchar? Señor, ¿alguien habló? Bueno, entonces voy a empezar a hablar porque el tiempo nos corre. Sí. ¿Alguien va a hablar? Bueno, Buenas noches. buenas noches. Eh, quisiera aportar un poco, dependiendo de las imágenes. Bueno, primero que todo, yo soy de El Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar, sí. Entonces, por ejemplo, ahí veo como en la imagen como la cultura. Yo acá en el Carmen de Bolívar, la cultura que tenemos, o de pronto, o sea, desde que voy creciendo, lo que he visto a mi alrededor, mi cultura. Entonces, como la comida, el habla, o sea, el habla de acá, de las personas del Carmen de Bolívar, o sea, la lengua materna con que uno se va formando. Es lo que pienso yo, pues, que es, bueno, tomándomelo a mí personalmente, por ejemplo, acá nuestra cultura le gusta los carnavales o de pronto la comida más conocida como el mote de queso con arroz blanco, la chepacorina, es algo tradicional y que uno va creciendo desde niño hasta grande y va aprendiendo esa lengua materna que se vive en nuestra región. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos acaba de resaltar temas como la diversidad que tienen ustedes, ¿cierto? De su identidad. Creo que allá hay dos tribus indígenas muy importantes para la identidad del Carmen de Bolívar. Está, creo que la Guayú y el Zenú, que son lenguas indígenas de la región, ¿verdad? Estas lenguas deben de reforzarse, de valorarse, porque esas son las raíces que nosotros nos hacen importantes a través del mundo. ¿De dónde venimos? De esas tribus indígenas. Eso que acaba de hablar la estudiante, de todo lo que, tanto la gastronomía, sus costumbres, todo lo que se hace, eso es lo caracteriza a cada población y a cada pueblo. En cada uno en el territorio hay diferentes tribus, hay diferentes sociedades y comunidades que son las que nos hacen diferentes a otros. La forma de cómo hablamos, cómo pensamos, cómo articulamos una palabra, pues eso es lo que nos hace diferentes, ¿sí? Y nos muestra. Entonces, ella nos hablaba de la música, de las danzas, que nomás podemos hablar de la misma literatura, las lenguas indígenas, toda esta es identidad de la propia región. Muchas gracias por su aporte. Entonces, la lengua materna no solo es el primer código lingüístico, ese es el primer código que nosotros vamos adquiriendo desde ese campo semántico que tenemos desde el vientre cuando estamos en la barriguita de nuestra mamá y nos están hablando, porque el bebé escucha. Entonces, esas competencias que vamos adquiriendo, esas competencias comunicativas, se desarrollan a través, ¿cierto? Del oído. Entonces, el oído es lo que primero el bebé está escuchando. Entonces, la escucha es importante para adquirir esa lengua materna. Entonces, vamos concibiendo en el campo semántico que tenemos en nuestro cerebro,
esas palabras que desde el vientre nos están hablando por el nombre, porque si es un niño, ya sabemos que es un niño, entonces le ponemos el nombre y ya le estamos diciendo cómo se va a llamar, que el papá le habla, entonces empieza a escuchar diferentes voces. Ese es el primer código lingüístico, que es el símbolo más profundo y, y que es como la parte cultural y social que va a trascender a través de toda la vida de uno, porque en ella, a través de esa lengua materna, hay una transmisión de esa memoria colectiva. ¿Colectiva por qué? Porque tenemos alrededor personas que nos va a enseñar esas primeras palabras, esos primeros códigos, esos primeros símbolos lingüísticos, esa memoria, esos valores, esas creencias, esas tradiciones que conforman la identidad de todo un pueblo. Entonces nosotros empezamos a crecer en nuestra familia y el abuelo me enseña cosas, cómo se vivía antes, cómo era ahora, entonces esas tradiciones las vamos trayendo y vamos creciendo con esas particularidades de cada región. Eso es lo que nos hace auténtico y tenemos una visión particular del mundo. Por eso cuando se pierde una lengua, ¿cierto? Se pierde una forma única de comprender la vida, la existencia. Entonces, por eso, cuando hacemos unas entrevistas, un diálogo con diferentes tribus, con diferentes comunidades, con diferentes familias, porque acá en la parte urbana también se forman esas comunidades para hacer esa diferencia de una comunidad a otra, como su dialecto, ¿sí? Como cuáles son sus palabras más usadas en esta comunidad de una comunidad a otra. Todo eso es lo que nos hace diferentes. Bueno, entonces resaltemos a alguien. Vamos a hacer resaltar autores como aquí sería Ramón. Ramón sería Ramón Pin en el 2017 y Soriano en el 2020 destaca que el liderazgo de la comunicación auténtica surge del reconocimiento del otro y de la valoración de raíces culturales. Mire lo que afirman ellos. Entonces, todas esas raíces culturales hay que valorar eso, valorar. No sentir vergüenza de dónde venimos, de dónde somos, porque eso es lo bonito, saber, querer. Cuando nacemos y a veces no conocemos a nuestros papás por X o Y problema, pero uno como persona siempre quiere buscar sus raíces, quiere saber quién era su familia, quién eran sus abuelos, qué hacían. Entonces nosotros podemos ver esa valoración única de esas raíces. Queremos buscar nuestra raíz y cuando buscamos nuestras raíces nos damos cuenta de esa parte cultural, la parte emocional, cómo estaban nuestros papás, cómo convivían, qué factores, todo eso influye, toda esa parte influye en nuestro ser, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues la lengua materna es como un vehículo de cohesión social. Entonces, esa palabra no la olviden. Una cohesión. Uno siempre cuando estamos tomando apuntes, es valioso ir anotando para empezar a utilizar ese código lingüístico propio del discurso académico y el discurso pedagógico, porque ustedes son docentes. Entonces, vamos a empezar que como una recomendación, siempre como tener apuntes, porque nosotros podemos oírlo, pero hay muchas personas que en el proceso de escribir, cuando uno escribe y oye los discursos, me dice, esa palabra, no la había escuchado. Entonces vamos sacando y uno va sacando ideas y después analiza y se acuerda de lo que el profesor o el expositor o de la persona que está hablando maneja un discurso y después de a partir de eso yo puedo organizar un mapa, organizar ideas o ya redactar algo y a partir de eso entonces saco esas palabras claves. Entonces siempre es bueno tener como empezar a utilizar. Entonces, como estábamos hablando de los autores, ¿sí? Ramón Pin en el 2017 y Soriano, pues ellos nos hablan de ese liderazgo de comunicación auténtica. Y ese liderazgo de comunicación auténtica
nos habla de esa cohesión social, que esa cohesión social une a los individuos mediante símbolos compartidos, expresiones, la parte idiomática, refranes, historia, gestos, costumbres, y que esto tiene un sentido dentro de una comunidad específica. Eso es lo que nos hace diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la estudiante que nos habló ahorita, que nos dio su aporte, ella tiene una forma de dicción diferente de pronto a la mía, porque yo estoy en el interior y ella hace parte de, ¿cierto? De Carmen de Bolívar, entonces hace parte un poco más hacia la costa, entonces el acento se va a oír diferente, ¿no? Entonces ahí tenemos particularidades de esa lengua materna. Bueno, entonces, señora. Disculpe interrumpirla, lo que pasa es que no está presentando. No O estoy sea, sí está presentando, presentando, pero no ha avanzado las diapositivas. ¿no se ve? Sí se ven las diapositivas, solo que está ahí en la tercera. Ah, sí, sí, señora, no le ha cambiado, pensé que no la veían. Sí, ya la cambio. Entonces, espera, Ok. entonces, sí. ¿Dónde íbamos? Estábamos hablando de dos autores, ¿cierto? ¿Alguien me recuerda de cuáles eran los autores? Hablé de dos, ¿cierto? Y que nos hablaban de liderazgo, de ese liderazgo que tienen, ¿cierto? De esas creencias, de esos símbolos, de esa memoria colectiva, de esa cohesión social mediante los símbolos compartidos y expresiones idiomáticas, ¿sí? Ahora viene también esa construcción de identidad individual. ¿Quién me quiere hablar sobre esa identidad individual? ¿Qué creen ustedes que hacen? ¿Qué influyen en esa identidad individual? En la parte de uno como identidad, ¿qué nos influye a nosotros de esa identidad para llegar a esa conciencia cultural y ética comunicativa? Algo que nos está faltando a todo, casi ese es un problema que que muchas personas y muchos los expertos no están mirando eso. Estamos mirando la parte de aprender, de todo. Pero ¿dónde están las emociones? Eso es lo que nos Los hace valores. eso, los valores a partir de las emociones. Todo lo que ese sentido de valorar al otro, de respetar al otro, lo que decía la estudiante, esos valores, ¿sí? Porque hay que sabernos entender en esa comunicación, porque a veces nosotros comunicamos ofendiendo y lastimando a otro. Entonces hay que respetar, hay que querer cómo vamos a llegarle. Y ustedes como educadores tienen que valorar esto. Las emociones son donde los niños y los jóvenes están muy afectados, porque las familias, las comunidades, estamos muy apartados y ahora nos pegamos a la tecnología. Claro que la tecnología, como ustedes lo hacen por un aprendizaje, pero a veces no tenemos el vínculo de vernos o el vínculo de compartir un rato, así sea una taza de café, de hablar, profe, mire, me pasó esto. A veces no tenemos nosotros como docentes de escucharlos y de sentirlos para poder entender la parte emocional. Entonces ahí eso es un punto de partida para esa construcción de identidad, para desarrollar esas competencias tanto cognitivas, críticas y reflexivas. Entonces, sí, se desarrolla frente a una temática, pero frente a los valores, frente a esas emociones que sentimos como estudiantes y como docentes, a veces no podemos saber qué le está pasando al docente porque hay ausencia en los foros, qué le estará pasando y lo mismo le pasa a ustedes como estudiantes. Entonces, construir nuestra identidad, ¿sí? Esa identidad es valorar todo eso que tenemos, el sentir, el de día a día, del sentir hoy
cómo estoy de ánimo, cómo me puedo expresar, ¿sí? De que se ha escuchado. Eso se está perdiendo. Y, y ese uso de esa lengua materna, de comunicarnos y de llegarle al otro, es lo que debemos rescatar. Ustedes como futuros educadores, de tanto el español como de esa segunda lengua, que es el inglés, ¿no? Que ustedes están aprendiendo inglés porque este curso es para licenciados en lenguas extranjeras. Entonces, ustedes, es esa la reflexión que les hago frente a esa identidad, construir esa identidad frente a las emociones que sienten los estudiantes en el aula, de escucharlos, que a veces somos muy fuertes al pedir una tarea, a, a tener que decirles, venga, ¿cómo se sintió hoy? ¿Usted por qué llegó tan tarde? O decirle al niño, no, como llegó tarde, póngase a barrer el pasillo, porque sí lo he vivido como he sido educadora y he vivido como a veces docentes, porque el niño llegó tarde al aula, no les pregunta qué pasó. El niño llega golpeado, a veces no nos damos cuenta, el niño no que se queda callado. Entonces, esa parte emocional y el de expresarnos, el de comunicarnos, el de sentir, es lo que ustedes deben rescatar en un aula. Entonces, por eso es construir identidad. Esa identidad es sentir cómo estamos, cómo nos sentimos, somos valorados, no somos valorados, porque los niños sufren, los jóvenes sufren por la ausencia de padres, eh, por el mundo que estamos tan cambiante, por esas necesidades de conseguir y depender de conseguir para a veces para la vanidad, porque a veces las redes sociales lo que muestran es vanidad, de conseguir un buen celular. Entonces a mi hijo le voy a conseguir el mejor iPhone para que vaya ya al colegio y muestre, pero en la parte de los sentimientos, ¿cómo está el niño? Entonces, esa es la reflexión que les hago frente a esta frase que está acá del mundo, de cómo comprender al mundo y construir identidad. Y ustedes son los que deben de construir esa identidad a partir de las emociones. Ahora sí continúo con la cuarta diapositiva. Entonces, la activación de esos conocimientos previos. Entonces, a ustedes les voy a compartir este video porque no supe cómo compartir el audio. Entonces, por acá, por el chat, me voy a ir al chat. Todos están pendientes, ¿verdad? Yo lo escucho, ustedes lo escuchan y vamos a tomar apuntes. Vamos a escuchar, claro, el video es muy largo, pero solamente les voy ahí ya lo compartí en el chat para que ustedes lo escuchen hasta el minuto. Vamos a buscar hasta el minuto. Espere, ya le digo que acá en la presentación está. Hasta el minuto 38. Un minuto 30, 1:38 es perfecto. Vamos a sacar las ideas, las van sacando y las van escribiendo en el chat y ahorita las socializamos entre todos para que eso se vuelva un diálogo continuo de esa activación de conocimientos previos, porque ustedes ya, pues ya han visto un curso y ya estamos viendo el otro, ¿no? Entonces ya lo pueden ir proyectando desde su computador, de su celular y vamos a sacar las ideas relevantes para activar esos conocimientos previos. ¿Les parece? Solamente un minutico y medio vamos a dar. Entonces voy a mirar la hora. En 2 minuticos vuelvo otra vez acá, a sala. Voy a, voy a cerrar el micrófono para que ustedes también lo puedan ver.
Hola, apreciados estudiantes, ¿ya escucharon el audio del video? 1 minuto 38. ¿Ya lo escucharon? Andrea, la escucho. Claro. ¿Qué opina Andrea frente a lo que escuchó? ¿Recordó conceptos, Andrea? Andrea. ¿Quién quiere opinar? A ver, Karen, Esman, Paola, Andrea. Bueno, escuché mi nombre por ahí, no sé si era Andrea yo. Andrea Carolina. Araba Pérez, no sé por qué había hablado otra compañera, entonces no sé. Ah, no sé. No, bueno, si quiere participar, Andrea. ¿Sí escucharon el audio del video? Los primeros minutos, de 1 minuto y medio, frente a qué es la lengua materna. Bueno, entendiendo un poco del video porque no alcancé a verlo del todo, un pedacito solamente porque tengo la señal mala. Entonces, vi que la lengua, bueno, refiriéndome a lo que ya usted había dicho anteriormente, que de Sí, pronto es de lo que, por ejemplo, yo crezco yo nazco y desde que estoy en mi vientre, desde que mi mamá me tiene en el vientre, ella me está hablando, me habla y ya yo después voy creciendo y voy hablando. Entonces, decía el Señor que muchas veces no dice la lengua paterna, sino que muy bien. dice la lengua materna. Y pues también entendí un pedazo donde dicen, o sea, el acento, o sea, el acento nativo, el Señor decía de pronto que él cuando estaba en el vientre y después nació, él escuchó que hablaban dos lenguas. Es por eso que muchas veces, por ejemplo, nazco, si yo había nacido en Estados Unidos, pero mis papás habían sido de acá, de Colombia, entonces había aprendido el inglés porque era un idioma que yo escuchaba y el español. Bueno, eso fue lo que entendí un poco del video. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Marley. Marley, le doy la palabra. Gracias, profe. Sí, pues en relación a lo que él decía, que el nombre que se le da a lengua materna nos hace pensar es en como en ese amor y en ese cuidado con la que nos crió nuestra madre y por eso se le da ese nombre, porque sin duda cuando escuchamos algo en nuestra propia lengua materna o en idioma nativo, como decía él, nos llega más al corazón. Yo tuve la oportunidad de aprender lengua de señas
Y aunque yo iba, por ejemplo, a congresos en lengua de señas, yo tenía que repetirlos en mi lengua materna como para que me llegara más al corazón y eso me motivara más a actuar, porque pues eso fue con lo que yo crecí y es la importancia de uno, sí, como de la lengua materna, uno aprender en su lengua. Perfecto. Entonces ahí se resaltaron de ese, de esa cuna, de esa parte. Sí ve que ahí donde vienen las partes de las emociones, sí, lo fundamental que es la comunicación y esas emociones que debemos sentir de ese amor. Por eso la lengua castellana, o como lo queremos llamar, lengua materna, las primeras letras, esas primeras enseñanzas deben ser con cariño, con ternura, cuando estamos allá enseñando esas primeras letras, esas primeras sílabas a los niños. Si no se hace con cariño, el niño le va a coger miedo a la escuela. ¿Sí ve? Ahí es donde yo quiero que ustedes lleguen y hagan ese análisis profundo de que cómo la lengua materna influye en ese aprendizaje de los niños, que eso es a partir de las emociones, de lo que se siente, porque su mamá desde el vientre le está enseñando implícitamente, el niño está escuchando y se le está enseñando con cariño. Entonces ustedes tienen la responsabilidad de ir a enseñar esas primeras palabras, porque ustedes son como los papás o como las mamás que van a estar allá en el aula compartiendo con niños de preescolar, de primero, de segundo, tercero, que están aprendiendo. Y ya cuando están en bachillerato están aprendiendo como tal, una segunda lengua como tal. Así que el niño en los primeros años, su primera lengua es el español y lo están aprendiendo y están aprendiendo el inglés como tal, pero ya en bachillerato es que ya el profesor es como más exigente, más, pero entonces hay que también saberlo enseñar para que el niño esa segunda lengua que va a adquirir lo haga de manera consciente, con cariño también. Entonces es fundamental conocer de dónde viene esa palabra lengua materna, donde es como esa cuna que se mueve con esa melodía, bien bonita. Entonces, si ve la reflexión de dónde viene lo que yo les estaba explicando hace un rato. Entonces, el video ustedes lo pueden analizar, lo pueden escuchar completo, ahí hace una buena reflexión, pero esto era como para activar esos conocimientos previos, ¿cierto? De esa lengua nativa o de esa lengua materna como tal. Y respetar que la lengua materna para nosotros puede ser el español, pero para de pronto grupos indígenas, ellos tienen su propia lengua, ¿sí? Y el español sería su segunda lengua. Entonces, aprender a respetar y tener esa ética dentro de un aula para que los estudiantes, compañeritos, respeten a su otro compañero que tiene diferente forma de comunicarse. Entonces, a veces los profes cometen errores y se frustran los niños que llegan con, con diferencias al aula. Y eso es lo que nos hace nosotros ser diversos en nuestro ver el mundo. Entonces, ahí también hay que mirar, ¿cierto? De cómo estamos abordando esa parte inclusiva dentro del aula, el respeto, el amor, la parte de las emociones, porque esa lengua materna nos lleva a reflexionar frente a todos esos procesos. Bueno, voy a volver a presentar. Permítame tantico que voy a bajar volumen. Mamá, qué pena con ustedes que mi mamá estaba escuchando un audio y entonces de pronto hace interferencia. Bueno, voy a compartir de nuevo. ¿Dónde es que está? Acá. ¿Ven la presentación, verdad? Pues ya hicimos esta primera activación
Ahora vamos a entrar a esta nueva diapositiva. Entonces, reflexionar sobre la importancia de la lengua materna como herramienta de comunicación, identidad cultural y desarrollo cognitivo. Entonces, el lenguaje profundamente poético y regional. Mejía Vallejo construye un universo donde la lengua no solo comunica, sino que preserva la memoria de las creencias y la forma de vida de un pueblo. Entonces, esta obra, ¿sí? Esta obra que está acá, que está de Manuel Mejía Vallejo, la quise resaltar porque ese autor, mi mamá me hace reír acá. Ay, mi mamá sale con unas. Bueno, entonces aquí tenemos la Casa de las Dos Palmas. Esta obra es importantísima porque el autor, Manuel Mejía Vallejo, hace referencia a esa identidad cultural, de esas raíces que nos permite ver la realidad de ese mundo. Este autor nos trae la lengua materna ahí implícitamente. Entonces, es una obra literaria importante donde tenemos que, tenemos que mirar las raíces de que hay personas que también escriben a partir de esa identidad cultural y de esa lengua materna. Este novelista antioqueño, ¿sí? Retrata la historia de varias generaciones de una familia antioqueña, en un contexto marcado de conflictos. En esa época, pues era el siglo XX, la colonización, los valores, las tradiciones de la región, todo esto. eh, y también, pues, se rescata la parte poética y regional de la época. Ese universo de un lenguaje que la lengua no solo comunica, sino que preserva la memoria y creencias de las formas de vida de un pueblo. Esa memoria colectiva la podemos ver en esta obra literaria, porque la retoma. La palabra se convierte en un símbolo de resistencia frente al olvido y al miedo de reafirmar la identidad colectiva. Lo que hablábamos ahorita, yo le decía a ustedes que sacaran palabras claves, entonces tenemos en esta obra sería la parte de identidad colectiva, memoria colectiva, podemos también decirla, identidad colectiva o memoria colectiva. ¿Sí? Entonces, el lenguaje como construcción de identidad. El autor, Manuel, siempre el autor habla de la parte de lo popular. Por ejemplo, la estudiante que nos habló ahorita, ella utilizó una expresión, ajá. Entonces, de una vez yo dije, mire, lo que está, lo que se le ha transmitido a ella a través de su identidad, de donde ha vivido, de su familia. Ella habló y yo cuando ella dijo así, de una vez dije, ay, mire la expresión que utilizó. Entonces uno mira esas particularidades propias de la lengua y que en un libro se puede ver reflejado. Entonces, cuando escribimos, podemos traer ese vínculo emocional de un territorio, porque el autor lo hace, mostrando el uso de una lengua materna en las que las personas cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan en la obra. El lenguaje, en esa obra se utiliza un lenguaje cotidiano, no se busca imitar un castellano académico, sino conservar la autenticidad. Entonces ahí hablan el autor tal cual como hablaban y se expresaban, ahí viene el lenguaje cotidiano de esa autenticidad del habla campesina, se podría decir en el libro. Se refuerza la identidad de la lengua de una memoria. Ahí también podemos rescatar que es una memoria viva.
y una expresión de identidad regional. Entonces ahí también la parte regional se rescata en la obra de esa memoria colectiva, de ese espacio simbólico donde se desarrollaron. También la descripción se ve en la parte del castellano, pues hay mucha descripción frente a la narrativa que presenta la memoria, la tradición, cómo funciona, eh, cómo se funciona como ese medio de a través de ese uso de ese libro, de esa palabra, para atraernos nosotros y evocarnos cómo era esa comunidad en ese tiempo, cómo se vivía. Entonces, a partir de la palabra se construye, pero esa palabra fue traída de recolectar datos, de ir a grabar, de hacer unas transcripciones, que todo eso usted lo ven dentro del desarrollo de un curso. En el curso de lengua materna 1, ustedes tuvieron que hacer diario de campo, ¿sí? Traer esa descripción de esa memoria colectiva que cuando nos vamos a reunir con una identidad que vamos a ir a explorar o a hacer un informe etnográfico, siempre vamos a retomar particularidades y descripciones propias de esa identidad para que se vuelva esa memoria viva y una expresión de identidad regional. Es lo que para darle continuidad a a recordar el pasado, a contar historias o a narrar amores, pérdidas, luchas, no sé, tantas cosas que se puede vivir en una novela. Y eso es lo que nos rescata esa lengua o esa memoria colectiva en la obra. También se puede rescatar esa lengua materna y pensamiento, ¿no? En la diapositiva, pues se resalta a Vygotsky, ¿sí? Ahí está Vygotsky, ese autor que también nos habla de esa lengua, cómo la aprendemos, cómo la percibimos, cómo cuando llegamos él también nos muestra a partir de su teoría, de el aprendizaje, ¿sí? De desarrollo próximo, que el contexto, él nos habla mucho de eso, de ir allá a ese mundo que es la parte de la escuela, llegar allá, zona de desarrollo próximo. Entonces yo tengo cierta edad, llego allá y veo un mundo gigantesco a partir salgo de mi casa y ya llego a un mundo extraño. Y para el niño, cuando llega al aula, el niño llora, le da miedo de conocer esa memoria, de eso que yo traigo allí, pero que acá hay otra forma de ver la vida y que tengo que adaptarme. Esos miedos los tiene que superar el niño, pero a través de esa forma de enseñanza, de ese docente flexible, de ese docente amoroso, eh, de llevar como el camino, de enseñarlos, de sentir que la profesora que está allí es como su segunda mamá, ¿sí? Que la escuela se convierte en un segundo hogar. Y Vygotsky busca eso, ¿sí? El lenguaje modela el pensamiento y configura su realidad. Se describe el mundo, qué más se interpretan los hechos de la vida, influenciados por el habla, ¿sí? Nosotros hablamos y le estamos dando conocimiento a los niños y los niños también nos enseñan a nosotros. Entonces ahí Vygotsky también nos rescata esa lengua materna. No sé si algún estudiante quiera alguna reflexión frente a lo que acabamos de ver de la obra de Manuel Vallejo. ¿Han leído algo? ¿Sí? ¿Ustedes han conocido frente alguna literatura que hayan en su bachillerato hayan leído? ¿Alguna obra literaria que ustedes digan, bueno, de aquí yo en esta obra recuerdo algo frente que se relacione con la lengua materna o con esa identidad, ¿no? Que nos hacen únicos. ¿Sí? Algunos recuerda alguna obra literaria. Yo les traje esta, pero hay muchas obras que leímos en el colegio. ¿Alguien recuerda alguna? ¿Ninguno? ¿Qué piensan? A ver.
¿Ninguno? Me dejaron hablando sola. No me gusta que me dejen hablando sola. ¿No vieron literatura en el colegio, en el bachillerato, algo que se acuerden de alguna obra que les haya marcado su bachillerato? Hola, tutora. Recuerdo cuando estaba en bachillerato el libro que me marcó, El Conde de Montecristo. Bueno, entonces, ¿qué le rescata de ese libro frente a lo que estamos viendo dentro de una identidad cultural, dentro de esa lengua materna, de esa memoria colectiva o de esa memoria viva, de esa cohesión social que los libros nos aportan para nuestra comprensión del mundo, de ver qué sentían esas personas, qué contexto, porque a veces cuando el escritor trae esto porque él está viviendo un mundo, eh, la parte ideológica, la parte política, la parte emocional también influye en el escritor. Entonces también debemos reflejar en el texto, en ese texto, todo lo que siente, porque eso es lo que debemos percibir, aunque no es palpable en las letras, en el escrito, pero sí lo intuimos, qué estaba influyendo en el autor en ese momento. ¿Sí? Entonces en esas obras se ven la parte, todo eso. Entonces cuénteme, a ver, cuénteme, hábleme sobre él. Cuéntenos algo frente al libro. Bueno, lo que me llamó la atención fue cómo relataba todos los personajes históricos y el tiempo que duró en la cárcel y cómo él, en su amor por su prometida, lo mantuvo vivo para lograr escapar de esa cárcel y luego tomar una nueva identidad. Y lo más bonito fue que creo que este año o el año pasado salió la película y me conectó de inmediato al bachillerato cuando leí ese libro de El Conde de Montecristo. Qué bueno, ¿sí ve? Entonces ahí vemos toda una, una historia, ¿sí? Que influyen, pero esa historia trae aspectos que nos identifica a nosotros, ya sea en el momento o en historias de otras personas que las han vivido o sentimientos que se afloran allí y que nos evocan a nosotros y que nos gusta y que nos estimula para sobre todo para ese aprendizaje y el amor por la lectura. Ahí el amor por la lectura. Entonces la literatura, eso es lo que nos trae, ¿cierto? Porque a partir de la lectura estamos aprendiendo nuevas palabras y eso hace parte de la lengua materna, de ese español que estamos afianzando, de esos procesos lingüísticos como la semántica, ¿sí? La sintaxis, de la reacción, de conformación, ¿sí? De la pragmática, con qué intencionalidades vamos a escribir un texto. Todo eso hace parte de la lengua materna. ¿Mm? Entonces, esa es. Entonces, gracias por su aporte y vamos pues, a concluir con lo de la Casa de las Dos Palmas, pues esa es una novela familiar y una de las figuras literarias que aparecen allí, pues es la metáfora y esa identidad cultural colombiana, ¿no? Que se expresa a través del poder de la palabra y de la lengua materna, ¿sí? Que el lenguaje es un espacio de memoria, es un espacio o es un refugio emocional y es una herramienta cognitiva, no lo olviden. El lenguaje es el espacio, ese espacio de memoria colectiva de lo que nos trae, de lo que nos han enseñado nuestros abuelos, lo que nos han enseñado nuestros padres, de lo que nos enseñó un profesor, que yo digo, no, este profesor yo lo recuerdo porque me trajo, ya sea algo bueno o algo no bueno, porque a veces tenemos también recuerdo de los profesores que eran duros con nosotros, pero que a veces siendo duro, pues nos trajo como un aprendizaje, ya sea negativo o positivo, que tenemos que reflexionar frente a los procesos de aprendizaje, porque ya no nos convertimos en maestros eh, eh, catedráticos, sino unos maestros mediadores, mediadores.
como se llaman ahora. Nosotros ahora somos guías, somos mediadores para la enseñanza, ¿sí? Entonces es reflexionar cómo su propia lengua materna influye en su pensar, en su recordar, en comunicarse, en reconocerse como parte de una comunidad. Eso es lo que les traigo a colación frente a la obra de La Casa de las Dos Palmas de Manuel Vallejo. Bueno, entonces muchas gracias por el aporte de la estudiante. Entonces a veces esas obras literarias nos llevan a un aprendizaje de esa lengua materna. Y eso es lo que busca el profe de español, de enseñarnos a manejar la literatura para afianzar conceptos, para afianzar habilidades comunicativas, como es la parte de lectura, la parte de reflexión, la parte crítica, llevar allí la crítica de la composición como tal, cómo se hace un texto, cómo se estructura por capítulos, y esa macro, micro y superestructura del texto, todo se ve a partir de esa lengua materna que a través de un libro se puede llevar. Vamos a continuar con acá, lo que veníamos hablando, la lengua materna es una memoria viva de expresión de una identidad regional, lengua materna y pensamiento, el lenguaje como construcción de identidad, la lengua memoria colectiva. Entonces, lo que ya habíamos resaltado en la obra. Aquí me salté esta presentación. Acá dice, La Casa de las Dos Palmas es una de las obras más representativas de la literatura colombiana del siglo XX, escrita por Manuel Vallejo Mejía. Manuel Mejía Vallejo. Entonces aquí hay un fragmento. La Casa de las Dos Palmas es la obra más representativa de la literatura. Entonces aquí vemos un pequeño fragmento de lo que se expresa allí. Hablar de una casa, dice, hablar de una casa era importante y tener una casa era saber parte del mundo, ser habitante de su dignidad. Era no sentirse extranjero, el punto de referencia, el punto de apoyo a la vieja raza humana. ¿Para quién? La confianza, el calor de un vecindario, un saber de dónde se salía y de dónde se regresaba, el derecho a tener un pasado, el derecho a pensar en una descendencia. Eso que acaba ahí, en ese pequeño párrafo o ese fragmento que les acabo de mostrar, ahí se está hablando de esa memoria colectiva, de esa identidad, de dónde venimos, de dónde nacemos, de ese sentirse, de no sentirse extraño cuando uno llega a otro país o llega a otro barrio, ¿sí? Haciéndolo así, o cuando uno va a otra institución, a otro colegio, cuando uno está, o algún cambio que haga uno, que uno viene acostumbrado, entonces uno siempre va a sentir como un temor frente a cómo me tengo que expresar, cómo debo actuar, qué le puede molestar al otro frente a mis comportamientos o a mis expresiones, porque hay gente que se molesta por ciertas cosas que es propio de su identidad y le molesta. Entonces, ahí es donde yo decir, no, donde yo llego a mí me van a respetar, voy a ser inclusivo, me voy a sentir bien, voy a poder hablar con respeto, pero sin tener que perder mi identidad, ¿sí? De pensar en ese derecho que tengo como persona. Entonces, en la obra se resaltan mucho todos estos valores. Eso era como los que le quería hacer reflexionar. A partir del fragmento de la casa de Dodo. Entonces, ¿qué significa tener una casa para los personajes de este fragmento? ¿Qué piensan ustedes que es tener una casa a partir de lo que leímos ahora? ¿Qué significa tener una casa para los personajes de este fragmento? ¿Cómo se vincula el derecho a tener un pasado con una lengua y una memoria cultural?
cómo se relaciona lo que dice el autor con su propia experiencia de pertenencia lingüística. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con la primera pregunta? ¿Qué significa tener una casa? Para los personajes del fragmento que les mostré. Entonces acá me devuelvo otra vez a la diapositiva para que lo analicen y alguien que me ayude a contestarla, para no, yo no quedarme hablando sola. Hablar de una casa era importante y tener una casa era saberse parte del mundo. Doctora, Ay, qué bien, Aida. Cuénteme. sí, esta parte donde dice que era importante, ¿no? Era importante para ellos porque les daba como una identidad, como un poder ser reconocidos en un lugar. Entonces, eso me parece que es muy importante porque les da como el sentido de estar en un lugar y poder desarrollarse em, y poder compartir, interactuar, poder ser libre en esa interacción. Bueno, se acaba de decir cuando dijo libre. Si miramos la obra en ese contexto, en ese tiempo de desarrollo, las familias campesinas eran como eh, separadas, se iban a trabajar con la gente que tenía más dinero, españoles, no sé, y los llevaban para que fueran parte de la servidumbre, para atenderlos y tener que dejar sus familias, y no tener su propia casa, ¿cierto? Ahí yo creo que rescata mucho eso. Ellos querían tener su propio hogar, poder vivir con su familia, con sus hijos, verlos crecer, tener algo en conjunto, porque en ese tiempo, pues los terratenientes y todo lo que se vivía en ese tiempo, pues solamente era un lujo para esas familias adineradas que podían tener su propia casa y no ir sometidas a lo que los otros le quisieran dar o tener ¿sí? Nosotros, por ejemplo, nosotros siempre queremos tener nuestro propio hogar. Hogar puede ser, así sea un lugar en arriendo, tener una casa propia, donde nuestros hijos estén ahí, que nos encontremos, que nadie nos pueda decir, vayan de acá, que eso no es lo suyo, que lo saquen a uno, ¿sí? Dice, ¿para dónde me voy a ir con mis hijos? Si se ve en este tiempo, imagínense en esa época, ¿sí? Ahí es donde se valora esa identidad cultural de ese tiempo. Ahí estamos mirando esa identidad por todo lo que estaban pasando. Vamos, muchas gracias por su aporte. Vamos con la otra pregunta. ¿Cómo se vincula ese derecho a tener un pasado con la lengua y la memoria cultural? ¿Qué piensan frente al fragmento y frente a ese tener un pasado con una lengua y una memoria cultural? ¿Qué piensan ustedes que estaban pasando en ese contexto frente al tipo de población que los tenía a ellos como sometidos y que se estaba vulnerando de esa lengua propia? Porque pues los campesinos venían de grupos indígenas, ¿cierto? Y tener que aprender a la fuerza. Entonces, ¿quién quiere aportar algo frente a la obra literaria y frente a la pregunta que se estamos relacionando acá? ¿Alguien? Que no puedo mirar nombres porque estoy presentando, entonces me tocaría salirme e irme para allá. ¿Nadie? La idea es que no me dejen hablando sola. ¿Ninguno? ¿Cómo se vincula ese derecho a tener un pasado con la lengua y con la memoria cultural?
frente al proceso, frente al libro. Tutora, pues no lo voy a hacer frente al libro, pero es muy importante esta parte que dice el derecho a tener un pasado. Y, y eso es vincularse, eso es formar parte de un espacio, de un contexto y poder contar con, con eso que le forma parte de la vida, de que tuvo una niñez, de que se alimentó de una forma y eso es lo que va creando en la persona como esa memoria cultural, es lo que yo considero. Aunque no lo ligo porque no sé con respecto al libro. Sí, la parte del fragmento pues hablaba de una casa, de tener de sentirse identificado en un hogar, ¿no? Y si vemos la colonización, cómo los campesinos eran sometidos o los indígenas que habían en la época tenían que someterse a aprender las costumbres de las personas con las que vivían y olvidar sus propias raíces. Entonces nosotros, ahorita hablamos el castellano, a partir de toda esa revolución que hubo en ese tiempo y que ahora hacen parte de nuestra realidad y de nuestro hablar, porque si no, no estaríamos hablando con alguna lengua de algún grupo indígena. Pero eso es lo que nos hizo a nosotros eh, ahorita estar hablando el español. Esas situaciones históricas que pasaron, pero que hacen parte de nuestra realidad, ¿sí? De ese español, estamos hablando acá el español, porque los españoles llegaron, ellos se llevaron nuestras riquezas, pero nos dejaron su identidad. Acá tenemos la identidad de los españoles y eso es lo que nos hace rico nosotros ahora con nuestra propia lengua. En esas son nuestras propias raíces, que hubo una revolución, que hubo mucha muerte, mucho sacrificio, mucha esclavitud, pero, pero que esa es nuestra realidad y no la podemos. Entonces ellos se pudieron llevar nuestras riquezas, pero nosotros nos quedamos con esa identidad cultural que viene de Colón, de España, que llegaron acá, Italia, toda esta gente que vino a colonizar y que nosotros nos quedamos con esa identidad que nos hace únicos, ¿cierto? Por, por ese descubrimiento de América. Ese es, entonces venimos de allá, hay que valorar y las culturas que tienen esas raíces propias de hablar su lengua nativa indígena son de valorar y de quererlas y de respetarlas porque esa es la diferencia, porque ellos son la identidad de nuestro país, de cómo éramos nosotros, cómo seríamos nosotros actualmente hablando. Ellos tienen esas raíces propias y que hay que rescatarlas, hay que respetarlas, hay que mostrarlas al mundo que todavía tenemos esa identidad allí, pequeñas tribus que hay en nuestro país y que nos hacen a nosotros, ¿sí? Entonces todo es valorado y todo es respetado y querido porque pues muchos han pasado por un sufrimiento de, de dejarnos ciertas costumbres y que nosotros, los que hablamos el español, acá la mayoría estamos hablando, no sé si alguno hable alguna lengua nativa, pero sí venimos de esas raíces, ¿no? De esas personas que llegaron a colonizar y nos quedamos con eso y que nuestros campesinos indígenas tuvieron que aprendernos y que eso fueron los que nos transmitieron a nosotros a través de los años. Bueno, eso es lo que rescata la obra. Entonces ahora, muchas gracias, Aida, por su aporte. Estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Están viendo mi presentación? ¿Mm? Entonces ya vamos en el cierre, ya hemos pasado más de una hora, era una horita el encuentro. Entonces, para concluir,
El desarrollo del encuentro permitió, espero que sí, ustedes me dicen si no, reconocer una profunda relación entre la lengua materna, el pensamiento y la entidad cultural. Desde la perspectiva sociocultural de Vygotsky, se comprendió que el lenguaje no solo es un medio de comunicar ideas, sino que es un instrumento esencial a través del cual se estructuran los espacios cognitivos, se forma conciencia individual y conciencia colectiva. Asimismo, se destaca el lenguaje, se destacó que la lengua materna es el vínculo mediante el cual se transmiten los valores, tradiciones, memoria de los pueblos. A través de ella se construye el sentido de pertenencia, cohesión social, comprensión del mundo. Su fortalecimiento contribuye al respeto por la diversidad lingüística, al reconocimiento de las identidades locales en contextos globalizados. Las reflexiones y experiencias compartidas de ustedes evidenciaron que la vía del pensar de la lengua es propia de un acto de afirmación de la cultura. La lengua materna solo moldea la forma que razonamos, sino que también la manera en que sentimos, interpretamos y damos el significado a nuestra realidad. En consecuencia, preservar y valorar y promover su uso en los distintos contextos educativos se convierte en una tarea esencial para el desarrollo de individuos y de las comunidades. Eso es como la reflexión final. No sé si alguno quiere aportar algo más frente al encuentro. Acá hay preguntas, si tienen preguntas, y damos para dar por cerrada el encuentro. ¿Alguien va a aportar algo? Entonces nos despedimos, que tengan una feliz noche, nos encontramos el día de mañana. Ahorita miro a ver si puedo organizar la reunión para mañana tener el otro encuentro. Un abracito para todos. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por las emoticones. Voy a dejar de grabar.